Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Jocelyn Delgado Oficial. Y hoy quiero traerte un video de un tema que está ahorita súper en tendencia en relación a los padecimientos que podamos tener o podamos estar pasando, el cual hablamos de ansiedad, hablamos de estrés, hablamos de depresión. Hoy los índices de personas que están padeciendo esto son demasiado altos y por eso quise, al escuchar esto, traerlo acá a mi canal. Hay personas que están pasando por esta situación tan terrible y no tienen a nadie con quien hablar, que sienten esa confianza para hablar. Así que escucha este video. Sé que por miedo, porque crees que te van a juzgar, a criticar, no tienes a nadie con quien hacerlo, hablarlo, pero hay un Dios que todo lo puede. Estoy segura, sé que para Dios no hay nada imposible. Habla con Dios, escucha este video y espero que pueda ser de edificación para tu vida, espero que te pueda ayudar. Así que compártelo también con todas las personas que puedas para así también ayudar a estas almas que necesitan de Dios. Y si es para ti, bueno, que te llegue a tiempo este mensaje hoy. Antes de mostrarte el video, te invito una vez más a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y también actives la campana de notificaciones para que así te puedan llegar todos mis videos. Deja comentarios acá en el video si estás pasando por una situación similar, si necesitas ayuda o conoces a alguien. Queremos orar por ellos y por ti. Así que bueno, empecemos con este video. Lo primero que te quiero decir es que no estás solo. Yo también pasé por una de las peores tormentas que cualquier ser humano pueda atravesar. Hoy quiero contarte cómo comenzó todo, cómo fue el proceso y cómo el mismo Señor Jesucristo me liberó por completo. Y quiero hacerlo para que tengas esperanza, para que sepas que hay salida y que lo mismo que Dios hizo conmigo y cosas aún mayores, Él también las puede hacer contigo. Lo primero que te quiero compartir es que en mi caso, antes de la crisis, antes de yo entrar en esa crisis, en mi vida todo estaba bien. Mira, estaba firme con Dios, estaba firme con mi familia, estaba firme con mi trabajo, estaba firme económicamente, estaba firme de salud, firme en la iglesia, firme en el ministerio, firme espiritualmente. Es que estaba firme en todo. Y en 14 años que llevaba sirviendo a Dios en la iglesia cristiana, habíamos ayudado a muchísimas personas a salir de procesos similares al que a mí me tocó pasar. Personas que estaban atravesando fuertes crisis de ansiedad, de insomnio, de depresión. Pero nunca yo pensé que a mí me iba a pasar. Todo comenzó una noche del 7 de enero del año 2015. Yo tenía una gripe muy fuerte. Y ese día yo me acosté a las 11 de la noche y cerca de la medianoche me desperté. Pero no me desperté normal. Me desperté con una sensación de asfixia, una taquicardia muy fuerte. No entendía lo que estaba pasando y jamás yo había sentido una angustia así. Me terminé levantando de la cama y ese fue el inicio de una tormenta que yo no sabía que podía afectar mi vida, o sea, nunca lo imaginé, y que la iba a tener que enfrentar por largo tiempo. A partir de ese momento, no pude volver a acostarme, no podía sentarme, no podía estar quieto. Lo único que podía hacer era caminar y caminar. Todo era pensar y pensar. Buscar explicaciones de lo que estaba viviendo y cómo hacer para superar esa crisis. Recuerdo en las madrugadas y en las mañanas me ponía a buscar información en internet, pero cada uno de los mensajes que veía lo que hacía era ponerme peor. Y oraba, buscaba a Dios y Dios estaba como desaparecido. Recuerdo que trataba de ponerme con el teclado a cantar alguna adoración, pero no podía estar quieto, o sea, no podía concentrarme. Abría la Biblia, la cerraba
volví a abrir la Biblia, la volví a cerrar. Trataba de ayunar, estaba acostumbrado a hacerlo, pero terminaba desistiendo en cada uno de los intentos. Sentía como que Dios no estaba conmigo. Durante días mi esposa me sacaba en el carro para que yo me pudiera sentar al menos un rato, pero no podíamos ir lejos porque tenía miedo de quedarme atrapado y eso me producía mucha asfixia. No podía dormir, no podía descansar, no podía pensar. Esos fueron 10 días de angustia extrema. Ataques de pánico, confusión, desesperación, caída de la fe y finalmente un colapso total. Ahora quiero decir con mucho cuidado, con mucho respeto y con mucha responsabilidad lo siguiente. No todo lo que viví fue emocional, no todo fue físico, no todo fue mental. Hubo una dimensión espiritual muy fuerte, pensamientos que no eran míos, pensamientos muy perturbadores, pensamientos catastróficos. Fueron ataques que buscaron quebrantar mi fe. Y es verdad, en el momento me hicieron muchísimo daño, pero luego al final de todo yo pude comprobar cómo ninguna de esas mentiras se cumplió, porque Dios siempre tuvo el control, Dios siempre estuvo ahí conmigo. Y me di cuenta que terminé sufriendo en vano por haber creído cada una de esas mentiras por causa de la debilidad que yo tenía en ese momento. Tenía una relación muy profunda con Dios y con su palabra desde hacía mucho tiempo atrás. Por años y años había batallado en guerras espirituales y todas esas armas que Dios nos da en su palabra, precisamente para luchar en contra del mundo espiritual cuando nos está afectando, yo las utilicé en ese momento para poder liberarme. Sentí una presencia espiritual muy maligna, el peso de la atmósfera oscura, tenebrosa, que me cubría. De hecho, todo lo que veía era como con un filtro de color sepia muy oscuro y veía muy borroso, pero luchaba con todas mis fuerzas y con todo mi entendimiento, con todo el conocimiento que tenía hasta ese momento de Dios y de su palabra. Esa manifestación espiritual era real. Podía sentir esa lucha interna muy intensa mientras clamaba a Dios y mi espíritu se estremecía por completo. El día número 10 fue el más crítico. En la madrugada había tenido una experiencia espiritual muy oscura y muy opresiva en la cocina y escuché en mi mente la mentira más cruel. ¿Dónde está tu Dios? Tu Dios no está contigo. Esa misma voz logró hacerme creer que en menos de 24 horas yo no iba a estar vivo. Oye, y no solamente eso, sino que yo me iba a una condenación eterna sin Jesús. Me convenció de eso, al punto que sentí en ese momento que estaba a la puerta del infierno. Estaba totalmente colapsado, sin fuerzas, sin capacidad de razonar. Estaba aterrado porque yo no podía, en esa condición yo no podía aguantar 5 minutos más en la comodidad de mi casa. Y esa sensación era parte del colapso emocional y espiritual que estaba viviendo. Y me veía en una eternidad separado de Cristo, separado de Dios, sin posibilidades de acceder a la salvación eterna y en un tiempo y en un lugar donde ya no hay más posibilidades de buscar a Dios. Pero aún así clamé, Dios, líbrame. Y ocurrió algo maravilloso. Le dije al Señor Jesucristo, esas palabras que escuché en la cocina son reales. Yo estoy condenado a una eternidad sin ti. Tanto tiempo amándote y sirviéndote, amando y sirviendo al prójimo para no alcanzar tus promesas eternas de salvación. Tan mal hice las cosas para que esta sea mi sentencia. Tan grande ha sido mi pecado. Sentí como un bálsamo, sentí la presencia de Jesús, el toque de su Espíritu Santo y sentí una paz que me fortalecía y que me daba un nuevo aliento. Pero pasado ese momento, enseguida estaba otra vez en modo pánico y totalmente descompensado. Ese día cuando amaneció hablé con mi esposa y le dije que yo sentía que todo estaba por terminar. Le expliqué mi situación y yo le entregué en ese momento todas las claves, todas las contraseñas de mis archivos, de mis cuentas bancarias, todo se lo di.
Y enseguida me sentía tan mal que hice una oración. Le dije al Señor Jesús, si me tengo que ir, si llegó mi hora, llévame tú. Pero no permitas que yo atente contra mi propia vida. Luego tomé una carpeta con todas las canciones que yo había compuesto para Él, para Jesús, durante todos los años de servicio en el Ministerio de la Alabanza. Yo se las canté una por una. Se las iba cantando a capela. Una canción, otra canción, otra canción, muchísimas canciones. Sucedió el día que toqué fondo, cuando ya no podía caer más. El día en que no podía seguir más tiempo viviendo así. Ese día en el que menos deseaba vivir. Ese día cuando me iba a acostar, oye, le dije a Jesús, o tú haces algo, o esto se acabó ya. Es que no se puede seguir viviendo en esta condición. Y de inmediato una presencia maravillosa llenó la habitación. Su Espíritu Santo, yo lo sentía dentro de mí como antes de la prueba. Ese Espíritu Santo con el que yo había tenido tanta comunión durante tantos años y que se me había desaparecido, lo sentía nuevamente, me tocaba y todo se estremecía dentro de mí. En ese momento Jesús se me reveló y enseguida lo reconocí. Lo reconocí como yo lo reconocía antes de la prueba. Por fin, otra vez estaba con Él. Se me reveló, me habló, me pidió que le diera una oportunidad, que Él mismo se iba a encargar de sanarme, que iba a ser un milagro perfecto, que dejara de oír la voz del hombre, que dejara todo en sus manos, que entregara todo el control a Él. Me pidió incluso que dejara de ir a los médicos. Él se iba a encargar de hacerme las terapias y así lo hice. Quiero comentar con mucha responsabilidad que esto fue algo personal, una experiencia de Él conmigo, algo específico para mí en medio de mi proceso. No es una instrucción general para nadie. Dios hace en cada caso diferente, como Él quiere. Muy bien, a partir de ese día Él comenzó a guiarme paso a paso. Fueron 2 años más de lucha. No fueron fáciles, pero fueron muy diferentes a los 2 primeros años. Cada día mi fe crecía, cada día confiaba más en Él, cada día crecía mi esperanza, cada día me sentía mejor, cada día tenía más paz y cada día me sentía más fuerte. Sucedió que poco a poco Él me daba de su paz, una paz que acaricia, una paz que seda, que te tranquiliza, una paz que echa fuera todo miedo, todo temor, una paz de la cual huye la preocupación. Y esa paz era mi nueva medicina, era la medicina que venía directamente de Dios a mi vida para sanarme. Él me daba más paz, no temeré porque tú estarás conmigo. Ese versículo me recordaba que aunque yo no sintiera a Dios, Él estaba conmigo y aún donde yo no pudiera más, de ahí Él me iba a rescatar. Otro versículo es uno donde Jesús le había hablado a sus discípulos diciéndole: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y en medio de mi proceso, ese versículo me hacía entender, bueno, estoy en una prueba, en una de estas crisis difíciles y nada, pues me toca es confiar en Jesús. Y lograba sentir esa paz que viene de Dios, que viene de Jesús, en medio de la tormenta. Y el otro es, clamé a Dios y Él me oyó y me libró de todas mis angustias y de todos mis temores. Esa palabra me llenaba de esperanza. Esa palabra me permitía tener un respiro en medio de tanta tribulación, confiando en que Dios en su momento, en su tiempo perfecto, me iba a sacar de esa situación. Si tú estás atravesando una situación similar, si estás pasando por un momento crítico en este momento de tu vida y sientes que no puedes más, quiero que escuches esto. No estás solo, no estás loco, no eres débil, no eres un caso perdido. Y no todo está perdido. Esto que estás pasando tiene salida. Dios puede librarte, Dios puede sanarte, Dios puede levantarte y Dios puede darte esa paz que yo también recibí. Tu fe no está muerta,
¿Está golpeada? Sí, pero Dios sabe que es por causa de la crisis y no te está juzgando. La ansiedad no le ha ganado una batalla al Señor Jesucristo. Una no se la ha ganado. Mi recomendación para ti es que entregues tu vida al Señor Jesucristo si aún no lo has hecho. Entrégale tu miedo, entrégale tus cargas, tu ansiedad, entrégale tus preocupaciones, entrégale tu confusión. Él está contigo, Él te ama, Él te entiende, Él te sostiene y Él te va a sacar de ahí. Aunque por la crisis que estás viviendo pienses que no te ama, que no te oye, que no está interesado en ti, que no está contigo. El mismo Dios que me libró a mí de manera perfecta y con una sanidad absoluta, lo puede hacer contigo.